Bienvenidos a todos y a todas a la cumbre virtual de Geometría Sagrada, la estructura de la realidad. Mi nombre es Juan Pablo Uribe, organizador de esta cumbre, y estoy muy feliz, muy honrado de presentarle al expositor de hoy. Él es Octavio Dávila Solari, es ingeniero y astrólogo, estudió Geometría Sagrada, sincronario maya y cosmovisión andina. Su trabajo se caracteriza por un enfoque humanista y terapéutico. Es escritor del libro La Chacana Oracular, una herramienta viva de autoconocimiento y despertar de la conciencia para la creación de un nuevo tiempo. Y tiene 7 años recorriendo el camino de aprendizaje experiencial y de autoinvestigación con plantas de maestras como herramientas para el desarrollo de la conciencia y la sanación. Acompaña a las personas a través de consultas, cursos, conferencias y retiros hacia el reconocimiento de su propio camino de felicidad personal. Muy bienvenido, Octavio, a esta cumbre. Creo que te sientes en casa en este momento, ¿no? Muchísimas Totalmente. gracias y te quiero agradecer eso. Gracias. Y yo agradecerte a ti, Juan Pablo, por la invitación, por la consideración también. Gracias. Por supuesto, yo leí tu libro, me encantó, te lo tengo que decir, y además hay mucho que dar en ese libro en términos de tu acabada investigación y de cómo tanto tienen que entregar todavía los pueblos andinos, ¿no?, al mundo, porque aquí hay un despertar de como que se está abriendo toda esta información hacia todo el mundo. Así que muchísimas gracias por eso, Octavio. Gracias también. Bueno, solamente preguntarte inmediatamente, bueno, ya que vamos a hablar sobre las culturas andinas, ¿qué es la chacana y por qué te interesaste en ella? En fin, lo que me llamó, o sea, la atención, mi familia católica, ¿no? La cruz viendo por todos lados, pero de chico, sin saber mucho de religión, yo estudié en un colegio católico, pero siempre era el tema de la cruz. Pero siempre, cuando yo recuerdo el momento en que me comenzó a interesar la cruz, fue A un ver. momento de artesanía donde habían hecho distintas cruces de collares. Y eso me llamó la atención. A mí me llamó mucho la atención. Y recuerdo era tan chiquito que me puse a llorar porque mi mamá no me podía comprar la cruz que yo quería, que quería estar aquí. Luego, claro, Lima, que normalmente tenemos una educación más occidental, ¿no? Más católica, yo desconocía un poco del lugar donde estaba, el lugar geográfico donde estaba, en un país con una cultura pues ancestral y toda una cosmovisión distinta y de la espiritualidad totalmente. Donde ya pasando los años, ya en la universidad, bueno, con estos viajes de promoción al Cusco y todo esto, la cruz cuadrada, era la chacana, y dije, me pareció otra vez, o me llamó, me volvió a llamar la atención nuevamente, esta cruz, pero de esta forma escalonada, ¿no? Y ya con el tiempo, pues, este símbolo comenzó a aparecer más en mi vida, en mi camino, a través de personas. Eso me fue llamando la cosmovisión andina. Eh, Me animé Ujú, a viajar, salir de Lima e ir ujú, a Cusco, bueno, en mi camino con las plantas maestras, que me ayudó mucho, ¿no? Ese tiempo de viajar en las montañas, ir a la selva. Entonces comencé a abrir una perspectiva diferente. Y ahí es donde nace, ¿no? O sea, aquí en las montañas, aquí en Cusco, compartiendo en ceremonias, escuchando a las personas de su visión, de su manera comunitaria de vivir, compartiendo. Y ahí es donde digamos, el simbolismo, la cruz, cobró más importancia para mí. Ya después la fui investigando, pero fue así, ujú. viajando por Viajando. Perú. Me, me- me- me ex- Me llama la atención que todos los geómetras que hemos estado entrevistando nos hablan de su acercamiento primero experiencial frente a la geometría, ¿no? Es como que nadie tiene un acercamiento primario en términos como intelectual, leí muchos libros y hice investigaciones científicas, ¿no? Sino que estuve con los pueblos, me pasó esto en meditación,
vi a través de las plantas maestras, vi estos diseños, ¿no? Que se presentaban en visiones. Tú recomiendas eso, ¿no? ¿Recomiendas que el acercamiento primario a este mundo de geometría sea a través de la experiencia? Sí, de hecho, cuando me preguntan de la chacana, me dicen, yo he soñado con eso, me ha venido en alguna visión, ¿qué es eso, Octavio? Entonces, claro, yo lo primero que le digo es, síguela. Sigue la chacana, ¿no? Si es lo que te da, sigue eso, ¿no? Sigue Porque les la cuento mi chacana. historia, ¿no? Yo seguí la chacana, seguí la geometría y la encontré en distintas formas, tanto en la comunidad, tanto en los diseños, en las huacas, en las visiones con plantas maestras, y eso fue despertando dentro de mí un conocimiento que después se fue traduciendo intelectualmente, ¿no? ¿Qué significa chacana para que la gente, sobre todo de Europa, está muy interesada? Yo creo que lo han visto porque es un símbolo además universal, pero ¿qué significa exactamente la palabra chacana? Sí, bien, buena pregunta, porque, claro, chacana en términos generales es escalera al cielo por su diseño escalonado, pero significa también puente al cielo. Y desde el punto de vista andino, en verdad es el cruce de dos líneas, el cruce de dos caminos que nos llevan al tinku, que es al encuentro, ¿no? Y es Tinku. curioso porque, bueno, en geometría puedes graficar una línea, pues un triángulo, pero un punto, ¿no? No lo puedes definir. Lo único que puedes hacer es cruzar dos líneas y el punto siempre es algo que se escapa, ¿no? De la geometría, es algo imaginario, a la vez Tienes podemos... toda la razón. Sí. Y es ese tinku, el tinku es ese punto de encuentro que hace el puente entre dos caminos. Y chacana no necesariamente pueden ser dos caminos en la historia, ¿no? Pueden ser dos experiencias que se cruzan, ¿no? Cuando vinieron acá a colonizar fue una chacana, en el sentido que fue un puente de dos mundos, un encuentro de dos mundos, no muy agradable, pero marcó todo un hito, un cambio. Eh, y eso es lo que es esto, chacana en sí, ¿no? O El sea cruce de que los caminos, de dos caminos, o sea, veo por ejemplo el cruce del tiempo-espacio, ¿no? por ejemplo. Y podríamos decir que a una persona común y corriente, una chacana empezaría, esa geometría tan compleja, comenzaría con el encuentro de algo contigo mismo, o sea, tú encontrándote con una experiencia que te produce una significación, eso sería un punto de partida para empezar a hacer una geometría. Sí, totalmente. O sea, la chacana tiene este punto, es la convergencia de dos espacios que conviven. Es un espacio sagrado, como el punto, que no podemos definirlo, y a la vez de un espacio mundano, digamos así, que es donde experimentamos, pero sin embargo conviven los dos como una cruz. Este es el misterio del simbolismo esto de la cruz, de la crucifixión, ¿no? Sí, Digamos así. claro. Entonces, claro, ese encuentro es con ese espacio sagrado. Ese, puente, ese significado de chacana como puente al cielo, que no es ir hacia arriba, sino es el cielo, el mundo sagrado, el espacio sagrado de uno mismo, ¿no? Ujú. Cuando hacemos ese insight que le dice, ¿no? Que colapsa nuestra mente, colapsa nuestro espacio-tiempo, digamos, hemos llegado a la chacana, ¿no? Hemos llegado a ese tinku, a ese punto. Estaba hablando con una colega geómetra griega, Lidia, y Lidia también se especializa en el estudio de los grandes templos sagrados del mundo, ¿no? Y ella ha estudiado, bueno, como es griega, vivió ahí entre medio del Partenón, etcétera, y dijo una cosa que no sé si estarás de acuerdo con lo que te voy a decir. Dijo, los, recordar lo que fue los templos es en el fondo activarlos. O sea, que nuestra misión es volver a activar el templo reconociendo lo que fue.
Entonces, ella decía que lo más importante era recuperación de lo sagrado en esto, ¿no? ¿Es esa la visión que tenían los antiguos indígenas sobre la chacana, crees Eh, tú? sí, en el sentido de, si lo vemos del sentido de activación, y en el sentido de chacana como puente, como encuentro, que pueden ser dos realidades, dos tiempos distintos, es como, acá le dicen mucho tejer, ¿no? A todos los andinos tejen. Y, por ejemplo, los queros tejen, ¿no? La memoria de sus abuelos en sus trajes. Los que saben leer está la memoria ahí. Entonces es un poco, la chacana es como ese puente enlace tejedor de tiempos y de espacios. Entonces, claro, cuando seguramente te habrá pasado, cuando uno va uno puede estar teniendo muchas ideas desde aquí, ¿no? Que sí este terreno, si esta casa me gusta o no me gusta. Pero cuando voy a la casa, se activa algo. Se activa. Cuando estoy en el lugar físico, se activa. Porque uno hace ese puente de ese espacio, Mm. ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, digamos que siendo chacanas, siendo puentes, nosotros podemos hilar el tiempo, podemos recordarlo, ¿no? Volverlo a pasar por ahí. O sea que, si mal no recuerdo, la chacana en 2D Sí, tiene un círculo, ¿no? En el medio, exacto. Y ese sería el uno o el cero, por así decirlo, ¿no? El yo mismo en su sentido más sagrado. Uno es el puente, en el fondo, sí. del proceso. Sí, y ese es lo interesante, ¿no? Porque ese espacio sagrado actualiza el espacio mundano, reconfigura nuevamente. Y la chacana por eso es como un actualizador de la psiquis, y los ancestros nos dejaron este símbolo con todo el conocimiento aquí, por todos lados, ¿no? Por todo el mundo está la chacana, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros actualicemos la información que está en el inconsciente colectivo, que está en la memoria de la Pachamama, que está en la tierra, y lo actualicemos a la época y al contexto actual, que ese es trabajo de cada uno de nosotros, que es volver a tejerlo, ¿no? Mm. O sea que la memoria es el campo en donde nosotros estamos permanentemente actualizándolo en nuestro presente. Así es. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera no es que estamos, o sea, estamos ya, o sea, solamente es poner la conciencia. Uno lo hacemos, esto es como esta chacana aquí. El espacio, hay un espacio vacío, que es el espacio sagrado y el espacio mundano. Son dos, pero a la vez son uno, o sea, están en simultáneo, ¿no? Acá el interés es dónde vas a poner la conciencia, ¿no? Cuando tú estás trabajando, cuando estamos haciendo este video, cuando tenemos que desplazarnos, nuestra conciencia está en ese espacio mundano, ¿no? En el mundo, ¿no? Pero cuando nosotros entramos a ese mundo interno, donde vaciamos, digamos, la mente en meditación, podríamos decir, estamos conectando con un espacio sagrado, donde curiosamente cuando volvemos a abrir los ojos, aunque parezca lo mismo, esto cobra otro significado para la conciencia. Totalmente. O sea, mira, me llama la atención porque a cada rato hace este movimiento mientras hablas, ¿ya? Y entonces aparece el toroide que está ahí, ¿no? Y cuando lo veo así, tiendo a ver la chacana en ese toroide, ¿no? Y ¿cómo puede ordenar la chacana nuestra realidad, Octavio? Um, Bueno, primero, si lo usamos como... este es un apoyo, ¿no? Es verdad. Es una geometría que es un apoyo. Para, de alguna manera, un apoyo externo para nosotros poder usar ese diseño que tiene una frecuencia en especial, ¿no? En este caso es de esta forma, porque es una manera fácil, es amable, agradable para el psiquismo, para la mente captarlo. Es rápido captarlo, lo circular, lo cuadrado, es fácil definirlo. Pero curiosamente, como es
es una especie de mándala, digamos así, ¿no? Que se pasa de su centro a la periferia, de la periferia al centro. Ujú. Esta cosa hace que nuestro psiquismo se tranquilice, porque es como que lo tiene todo, porque está el todo de alguna manera. Ah, mira qué interesante esa visión. O sea que nuestro psiquis se queda en una paz cuando reconoce en el símbolo la totalidad del proceso, ¿no? Así es, o sea, el psiquismo se ordena, ¿por qué? Porque la conciencia le das un punto de referencia, la conciencia es todo, nada, está en cualquier parte, está en todo. Entonces tenemos que darle una coordenada. Y la coordenada está dada, digamos, por la mente, que al final es una idea. O sea, el mundo en sí es una idea de la conciencia, ¿no? De la gran conciencia que nos observa. Entonces, esto podemos usarlo como una idea y, digamos, teatralizar, engañar a la conciencia o la psiquis para que de alguna manera entienda que está ordenada. Va a entender sin necesidad de pensarlo, porque la conciencia lo va a reconocer este diseño. Y esto ya de por sí trae, digamos, el exceso de pensamientos, ¿ya? Desarmónicos, que se reduce a una armonía, a un orden. Entonces, a un orden natural. Interesante, fíjate que yo te tengo que confesar algo, ¿eh? Esto está fuera de la pauta, pero yo alguna vez tuve una experiencia con plantas maestras y, y recuerdo en esa experiencia que fue tal el nivel de conciencia que ocurrió que me disolví en el todo, ¿no? Y en esa disolución del todo, la parte mía, que era la pequeña parte del ego, se mató de miedo. Entró en una especie de caos, ¿no? Y de vez en cuando en la experiencia aparecían mandalas, lumínicos, fluorescentes, aparecía toda la geometría y cuando aparecía la geometría se ordenaba en la experiencia, se profundizaba y podía navegar en ese espacio de totalidad sin la desesperación de este ego con un miedo enorme a morir o a deshacerse, ¿no? Y tú crees, porque hay mucha gente que piensa esto, que los antiguos, al tener experiencia con estados de conciencia alterados, luego volvían a la conciencia normal y graficaban a través de sus tejidos y a través de sus artesanías, graficaban lo que veían en el otro lado. Sí, yo pienso que mucho. Por ejemplo, digamos, lo andino también, mucho en sus telares, se da, o las formas, inclusive de la personificación en los telares o en las cerámicas, que son a veces medio geométricos, Sí. ¿no? En la selva también hay este tema con la ayahuasca, por ejemplo, los chipíos pintan, o Los hay unas chipios. geometrías muy interesantes que se ven mucho en las visiones de ayahuasca, en las percepciones, que es como el telar, ¿no? De cómo está constituida esta malla. Eh, y sí, es dentro de la conciencia, la conciencia de alguna manera nos disuelve y muchas personas pensamos que nos quedamos incapacitados mentalmente cuando nos disolvemos desde ahí, cuando vamos al centro. Pensamos que es volverse loco, ¿no? En estados alterados de conciencia uno aprende a navegar, porque la conciencia que está diluida en todo genera unas geometrías, como digamos balsa, para poder tener un espacio en donde experimentarse. Entonces, curiosamente, cuando uno entiende eso desde lo más profundo de esos mundos, de esas conciencias, en este mundo, digamos, no es muy diferente, solamente que es saber manejarse igual, es usar tu mente eh, y la chacana en este caso, o una geometría, como plataforma de conciencia para poder crear la realidad o para poder experimentarla mucho más conscientemente sin diluirse en la experiencia totalmente. Yo estoy anotando a cada uno de los ponentes, anoto las
definiciones de geometría y me encantó esto de la balsa para poder experimentarse a sí mismo. Es como una salvación Sí, en este mar infinito de conciencia, claro, es como una balsa, ¿no? totalmente, total. Es que creo que reconocí un poco esa sensación que estabas contando, que estabas narrando. Sí, Sí. tú sabes lo que estamos hablando totalmente. Y en ese sentido, en los libros mencionan mucho que la chacana es la estructura de la creación. ¿A qué te refieres con eso? Sí, sí, ya visto, es curioso porque nosotros, claro, vemos esto en dos dimensiones, porque nosotros al estar en la tercera, todavía significamos las cosas en un plano. O sea, la pantalla es un plano, cuando escribimos tiene que ser un plano, cuando dibujamos es en un plano, y es la mente la que nos da la percepción de tres dimensiones, de que estamos en algo creado, ¿no? Que hemos creado algo. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Entendemos las cosas cuando están en 2D, cuando las escribimos, pero las comprendemos cuando las llevamos a 3D, las creamos, ¿no? Eh, y desde ahí, cuando uno ya lleva, bueno, acá tengo la otra aquí, cuando uno lleva a la 3D, curiosamente, se forma una geometría que cuando la dividimos en espacios iguales nos da toda una matemática, un diseño especial, porque acá vemos como un cubo inscrito y pequeños cubitos a los costados, nos da toda una numerología interesante que realmente está representado en todo el orden natural de la creación. Entonces, sin querer, estamos viendo acá una pieza o un fractal, como yo diría, un píxel de esta realidad. Eso Entonces, sería la que... sí, Perfecto. sería un píxel Interesantísimo. Un píxel de la realidad. 3D. No, y es muy bonito lo que dices porque en el fondo yo siempre encomiendo a mis alumnos a experimentar la creación de geometrías. Yo les digo que lo más importante es que con la habilidad que contengan, da lo mismo, no necesitan ser expertos. Es como recordar a ser niños. Al armar algo, yo recuerdo la primera vez que armé una geometría y fue un dodecaedro. Cuando armé la primera vez un dodecaedro, comprendí el dodecaedro. Es como que sentí que algo dentro mío se ordenaba. Y entonces es muy interesante lo que ves ahí, que es la geometría en 3D de la chacana, que podríamos instar a la gente a crearla, a hacerla, a comprenderla con sus manos, ¿no? Porque si no, no podemos ver la verdadera estructura de la creación. Correcto. ¿Tú la utilizarías como, en ese sentido, como una especie de semilla para implantar la nueva creación que tú quieres en la vida? Sí, sí, esto para mí es una herramienta viva, porque está latiendo, está latiendo, ¿no? Lo único que necesita es tu conciencia. Esta es la plataforma para que tú crees y diseñes y crees la realidad, que es lo que demanda este tiempo de aprender. No Eso salir es. del qué pasará, ¿no? Del futuro, y más bien inventar el futuro, ¿no? Muy Pero para eso bien. necesitamos plataformas de la conciencia, ordenadores de la conciencia, herramientas de la conciencia que tengan la estructura de la realidad para poder definirla, para crear cosas coherentes, ¿no? En un tiempo dado, en un contexto dado. Y esto se vuelve, en ese sentido, esa ayuda para nosotros apoyarnos y construir. Y tal cual, uno hay que comenzar esto a experimentarlo justamente armándolo. Y esto que es un fractal, solo armándolo en pequeño, curiosamente vas entendiendo muchas cosas de esta realidad. Te vas entendiendo a ti mismo en que esta realidad es simple, por ejemplo, o sea, adelante, atrás, izquierda, derecha, abajo y arriba. Y en verdad, eh,
es algo muy simple, pero para quien lo experimenta conscientemente. Lo curioso es que como creadores, y a imagen y semejanza del creador, cuando creamos, nos reconocemos a través de la creación. Entonces, esto puede ayudarnos justamente cuando uno lo experimenta, a aumentar su creatividad, a recrearse, a regenerarse. Y me llama la atención, Octavio, tú eres astrólogo también. Y mucha gente utiliza la astrología como una especie de brújula para ver lo que va a pasar. Entonces es como la astrología predictiva. Y tú nos planteas, por lo que leo yo, una astrología creativa, no predictiva. Es como, ¿cuáles son mis herramientas para recrear mi vida como la quiero en este punto del tiempo-espacio? Eso sería como, como el tema de geometría sagrada de la chacana, ¿no? Sí, así es, como creación de la realidad. Y es curioso porque yo como astrólogo, la chacana me ha ayudado a entender la astrología desde otro punto, o sea, entenderlo como una extensión de la creación, ¿no? Un mapa. Esto es un esquema, es un esquema que puede ayudar a esquematizar. La astrología son cartas, son mapas, pero a través de herramientas como la astrología, y en este caso que puede complementarse muy bien, al menos en mi investigación va por ahí, la chacana puede complementar y ayudar a otra herramienta como la astrología, siendo los dos como un metalenguaje que nos ayuda a decodificar el territorio, decodificar la realidad. Eh, y no conozco astrólogos que siempre, por ejemplo, la astrología, que es un tema muy amplio, pero hay muchas diferencias de enfoques. Sí, claro. Quizás, y pienso yo, y creo que es así, que la chacana, la geometría, la chacana puede ayudar a unir esos enfoques. Qué lindo. Qué En lindo. mi Yo creo caso, que uso dos, de hecho, ¿no? Yo estudio tanto la astrología maya como la astrología occidental. Y he podido ver que ambas, digamos, su numerología, sus símbolos, encajan en la numerología, en la geometría de la chacana. Hay un orden. Se podrías dar puede. un pequeño ejemplo, pequeño, porque yo sé que es gigantesco, pero un Sí, pequeño sí, ejemplo seguro. nada más. Sí. Por ejemplo, es muy curioso, en la astrología maya, eh, la frecuencia se le llama la frecuencia 1320, es un número, 13 y 20. 13 tonalidades o 13 lunas, 13 tótems en el año, eh, y 20 sellos solares, que son glifos. 13 más 20 nos da 33. Esta chacana en cubitos tiene 33 cubos. Curiosamente, digo yo. Pero no es coincidencia. Yo tengo Y mi acá, chacanita aquí también conmigo. excelente, Siempre la excelente. ando trayendo, siempre, siempre, Es, siempre. yo lo uso mucho porque ya la programo y me ancla. Me ayuda a ordenar la información que tenga que Mm, tener ujú. y me va ordenando en sus direcciones, por dónde vamos. Y en este caso, bueno, como la astrología maya calza su numerología, su formato calza en esto y nos va a ayudar a entender mucho mejor la realidad, que las astrologías tratan también de decodificar la realidad. Pero mucho mejor es cuando la vemos plasmada. Ujú. La vemos plasmada es mucho más, ya no solamente es un esto interpretativo, sino ya nos llevamos a un plano creativo, bajamos esa información a plasmarla, ya en códigos. Y lo vamos a Ujú. encontrar seguramente, si ya está aquí, la vamos a encontrar en nuestros biología humana, en nuestros sistemas humanos, en nuestra filosofía humana también. Lo vamos a poder llevar a otros niveles. Y esto es lo que, y bueno, y en el caso de la astrología tropical, también, por acá tengo uno, que lo he hecho, sí lo he dibujado, y esto es Ay, algo mira qué muy lindo. interesante, Mira qué lindo. si Ahí están dividimos todos mira, los mira, signos, todos los signos. así es. ¿Ya?
Y esto es muy Perfecto. curioso. Yo esto lo uso mucho en algunas meditaciones que estoy haciendo en unos retiros, porque fíjate que la gente medita, yo le llamo en desorden. Mandemos vibraciones de buena voluntad a tal lado, Sí, ¿no? sí. Pero es en desorden, la energía es dispersa, es simplemente cada quien por lo suyo. En cambio, cuando trabajamos en grupo, y es lo que en esto consideras conmigo, porque parte de esta cumbre es generar esta constelación, este aire, esta comunidad de geómatras, eh, es ordenarnos también a trabajar en conjunto, que es el desafío en estos tiempos. Y, por ejemplo, la chacana nos presenta ahí 12 signos, 12 espacios y uno al centro que siempre es la El conciencia, vacío, claro. el vacío. Y tenemos, por ejemplo, en la astrología 4 signos fijos que concentran la energía, que la fijan. 4 signos cardinales que la esparcen, la dirigen. Y 4 signos mutables que la comunican entre todas, entre todo el sistema. Y, por ejemplo, esto me sirve mucho en los retiros para hacer esta meditación chacana, donde hay unos que estiran la energía, la esparcen, Exacto. otros que la fijan, y otros que se encargan de cuidarla y distribuirla entre nosotros. Mira qué Y esto es una interesante. forma interesante de jugar con la energía, de experimentarlo. Es increíble hacerlo esto. Es como estamos trabajando, cada uno tiene una función, pero a la vez experimentamos todos una misma experiencia. Es muy interesante eso. Muy, muy bonito. Porque me dices tú, por ejemplo, en algún momento en el libro tú señalas que es tu brújula personal, ¿no? La chacana. Y ahora me estás hablando de cómo utilizarla, cómo poder expresar, por ejemplo, estas 3 fases de astrología que muchos sabemos de los signos, pero nos perdemos en la función de cada uno, ¿no? Y cómo podemos ordenarlo en un contexto global. Muy, muy bonito. Y en ese sentido, ¿cómo lo usaban los ancestros, los pueblos andinos, la chacana, como instrumento astrológico? Eh, digamos que no hay una astrología andina, al menos aquí propiamente dicha, definida como la conocemos, al menos ahora. Eh, había un conocimiento astronómico, conocían de todo su cielo en sí, pero digamos que sí había una asociación entre las estrellas y los arquetipos que ellos veían, en esos signos que veían en las estrellas, eh, con la cosmovisión, con la organización mental de su mente, de su cosmovisión de vida, ¿no? Por ejemplo, ellos usaban lo que se llaman también constelaciones oscuras, que ellos veían figuras en la oscuridad del espacio, entre las estrellas, ¿no? Y una muy significativa, una constelación muy, muy significativa, es la constelación del Centauro, conocida de esta manera, eh, donde en las patitas está la Cruz del Sur, que es una de las chacanas astronómicas, digamos así, está muy relacionado. Pero como te dije, chacana es todo lo que de alguna manera es un encuentro o una cruz o un ordenador del espacio. Y por ejemplo, la constelación de Orión es otra chacana que le llamaban aquí Hatun Chacana, chacana mayor. También es un ordenador del Qué, qué- espacio. qué interesante, porque he leído mucho sobre solamente la asociación con la Cruz del Sur, ¿no? Y, y te confieso, porque yo cuando iba a mis retiros en el desierto del Sáhara, lo primero que ves en Marruecos son miles de chacanas por todos lados. Y entonces, en medio del desierto, veía las construcciones con las chacanas, y yo le decía a ellos, bueno, ¿cómo se llama esa figura? Dicen, bueno, pero esa es la cruz del desierto, la cruz del sur, me dicen ellos. Y yo les digo, pero si no se ve desde este Claro, hemisferio, del norte. No importa, no se ve, pero siempre sabemos dónde está. Oh, wow, Mira qué interesante. Entonces, wow. y ahí empecé a entender que estábamos frente a un símbolo absolutamente universal. Me dicen muy lindo porque en el fondo hay muchas chacanas
en este espacio astronómico, ¿no? Y también me da a entender que son los puntos de encuentro, se me abre la significación del arquetipo. Totalmente. Para que tengas una idea, aquí Chacana también es, por ejemplo, la punta de una montaña, que es el límite entre lo físico y el cielo. Ah, Entonces, ese es, podemos decirlo, es un portal, portal dimensional, literalmente, ¿no? Dimensiones, dos dimensiones que colindan y pasamos. Eh, y sí, aquí hablando de las estrellas, por ejemplo, esta constelación del Centauro, dentro de esta constelación del Centauro están los ojos de la llama, ¿ya? Está el cóndor, el cóndor, el cúntur le dice, la constelación del cúntur, el jampato, que es el sapito, y la cruz del sur que está a un costado. Y bueno, y la picata, que dicen la perdiz, así les yeah. quechua, pero es una nebulosa oscura. Pero también está el medio, justo al medio, de estas Justo el medio. de estas cuatro constelaciones incas. Y que representan tanto para aquí la conmoción andina, el mundo, el jampato relacionado al mundo de abajo por ser un anfibio, está entre estos Ya, dos mundos, entre el agua y la tierra, ¿no? El jampato. Y la llama, que de alguna manera es el animal aquí por excelencia, que da comida, claro, que da alimento, es un que mamífero, da ¿no? todo. Excelente Sí. para todo, ¿no? Y que digamos, sustenta la vida en el Caipacha. En el Y luego Caipacha. el cóndor, que es el maestro del cielo, que ilumina, da el significado mayor. Entonces, y la perdiz, el espacio oscuro en el medio, ¿no? Mm. Tenemos esas constelaciones, por ejemplo, que ellos usaron eso para astrológicamente significar también su mundo, o sustentarlo a través de las estrellas. Perfecto. Es lo que hay, y unas cuantas cosas más, porque hay otras estrellas muy importantes. Hay una estrella que acá se nota mucho, que es la constelación del Escorpión. Acá le dicen el Amaro, que es la Claro, serpiente. la serpiente. La serpiente y otras constelaciones como la Colca o las Pleiades. Es muy importante. Colca. Sí, por ejemplo, en el solsticio de invierno, que es aquí en Inti Raymi, 21 de junio, es cuando es cuando salen las Pleiades. Y baja el Amaro. Y las Mm. Pleiades, que es como un cúmulo de estrellitas, le llaman la colpa, que es un depósito de alimentos. Ese es el momento, solsticio de invierno, de guardar los alimentos. ¿Sale? Entonces, ellos ya saben, se ordenan, saben que es el momento ya de guardar los alimentos, ¿no? Entonces, y el Amaru, símbolo de energía, de fuerza, ¿no? De la energía ancestral, ¿no? De la fuerza ancestral, se oculta. Hasta octubre, ¿no? Que vuelve a salir, ya en una fiesta, el Quizás 1 de sea. noviembre, sale, que justamente la fiesta 1 de noviembre, que celebran a sus muertos, hay todos unos rituales en base a eso, y justo aparece la Maru del inframundo, ¿no? Mm. Tucupacha. Qué maravilla. Oh. Qué Sí, maravilla. bien. Todo este conocimiento, Octavio, ¿cómo crees tú que va a ayudarnos a co-crear una sociedad más consciente? ¿Por qué es importante recuperar la memoria? ¿Por qué? ¿Cuál es el desafío que tú ves desde este punto, digamos? Un desafío grande, porque somos muchos en el planeta, Mm, pero a nivel de lo que importa, como yo digo, no es tanto la gente inconsciente, sino los que están conscientes. mm, Porque son ellos los que mueven a la masa, digamos así. Y mm, el gran desafío acá es el anclaje en el corazón, en este espacio, en este centro, mm, mm, hacer esta chacana, este puente, esta unión de dos caminos, de dos realidades, este espacio temporal, para poder generar este anclaje en el corazón, este recuerdo, este recordis, pasar al corazón. En estos tiempos vivimos mucho en discordis, que es la separación, la discordia, guerra, ¿no? Diferencia. Entonces tenemos que pasar del discordis al recordis, mm, para poder anclar en el corazón y desde ahí poder tejernos con otros mm, hermanos,
para que podamos ser el puente, ¿no? Lo que acá se conoce como el chacarruna, hombre puente. Chacarruna. Y desde ahí construir, bueno, sociedades en coherencia, recordando el pasado, ¿no? Para construir un futuro mejor en el presente. Hilando todo al final, ¿no? Eso es un desafío, pero que inicia individualmente. No hay nada más que decir. Nada más que decir. Fabuloso. Fantástico, Octavio. Te quiero dar las gracias de todo corazón de haber participado aquí, de haber escrito ese libro, que ojalá todo el mundo pueda leerlo, sobre todo nuestros hermanos de Europa, ¿no? Porque hay mucho que recordar también allá en Europa. Entonces, encomendamos para que aparezca el libro por ahí mágicamente, Octavio. Y te quiero agradecer desde aquí, desde Chile, desde el país del más allá, como decían allá en tu tierra, y darte, más que las gracias también, es darte el reconocimiento de hacernos recordar. Y al hacernos recordar es descubrir que en estas sencillas como imágenes resuena nuestra conciencia para lo que está viniendo ahora. Y lo que está viniendo ahora requiere mucho anclaje en el corazón, poner esa chacana en nuestro corazón. Así que muchísimas gracias, Octavio. Sí, sí. Esta última partecita se me cortó un Te poquito, lo voy a pero repetir de nuevo. Lo que requiere el mundo ahora en estos momentos, siento que es poner esa chacana en nuestro corazón. sí, ese es el desafío. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Muchísimas gracias, Caminar con Octavio. corazón. Muchas, muchas, muchas gracias. Que sigamos caminando con corazón. Gracias, Juan Pablo. Gracias, gracias por esta invitación, por esta oportunidad de poder compartir un poco de lo mucho o poco que haya investigado y con muchas ganas de poder seguir compartiendo y participando de este tipo de eventos. Gracias por esta iniciativa. Creo que nos abres un espacio a muchos investigadores que estamos recién apareciendo y que tenemos mucho por compartir. Totalmente de acuerdo. Amigo, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Hemos llegado al final de esta conversación. Fue un agrado para mí, yo creo que para todos ustedes, para todos los que están participando en esta cumbre. También fue maravilloso escucharte hablar sobre este tema tan, tan interesante. Recuerden dejar los comentarios en las redes sociales, seguir la cumbre y me pueden ubicar a mí en Instagram a través de @jpuribebiogeometría y les espero en otra de las excitantes entrevistas, ponencias, ya casi son seminarios completos de cada uno de los participantes de esta cumbre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer.